¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y hoy quiero hacer un video explicativo para tratar de desenmarañar la complicada situación jurídica en la que lamentablemente la CICIG y la extrema izquierda asociada a la CICIG ha llevado a la seguridad jurídica en Guatemala. Guatemala es un país de leyes, Guatemala es un país de instituciones y Guatemala debe defender su constitución por sobre todas las cosas. La constitución es tan importante que si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no la respetan, hay delitos en el Código Penal, como por ejemplo el prevaricato, como por ejemplo el cohecho, como por ejemplo la obstrucción de justicia, como por ejemplo el retardo malicioso de justicia o las resoluciones violatorias a la Constitución, todos delitos penados con cárcel en el Código Penal. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Ayer la Corte de Constitucionalidad dio un amparo ilegal deteniendo o queriendo detener ilegalmente al presidente de la República en Consejo de Ministros para cancelar, como la ley se lo permite, tanto la Convención de Viena en el artículo 60 como la Constitución Política de Guatemala en el artículo 183, inciso O, al presidente de la República, no solo para dirigir la política exterior, sino para cancelar el acuerdo con CICIG. El presidente actuó en ley. El presidente actuó dentro de sus poderes y facultades constitucionales para dirigir la política exterior, que es para lo cual lo eligió el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala es soberano y la soberanía democrática de los más de 2.700.000 guatemaltecos que votaron por el presidente de la República, cuando éste actúa en ley, debe ser respetada por la Corte de Constitucionalidad. Es verdaderamente increíble que esta Corte, que ha cometido varios prevaricatos y varios delitos, y solo les recuerdo algunos: haber querido detener ilegalmente la expulsión del embajador Compas, haber querido detener ilegalmente la declaratoria de non grato de Iván Velázquez, haber querido defenestrar en 2 ocasiones ilegalmente a la Corte, a el Congreso de la República, a su junta directiva, querer defenestrar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, violando la libertad de expresión de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque a la izquierda no le convenía o no quería que una abogada legítimamente escogida para ser magistrada de la Corte Suprema siguiera ejerciendo ese cargo. La Corte de Constitucionalidad de Guatemaltecos no es un partido político. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal constitucional que está ahí para hacer respetar la Constitución. Nada en la ley de amparo, mucho menos en la Constitución, le permite a la Corte de Constitucionalidad usurpar los poderes de la presidencia y querer otorgar amparos ilegales para entonces caer en lo que estos magistrados corruptos, Gloria Porras, Bonegre Mejía y de Mata Vela, nos hicieron caer, que es una dictadura judicial de jueces que violan y abusan del cargo y del poder. Tan mal está que lo haga el Congreso, como que lo haga el presidente, como que lo haga la Corte de Constitucionalidad. Ninguno de los 3 poderes del Estado, y mucho menos la Corte, que es un órgano de control, puede ni tiene por qué abusar de su poder. Para eso existen delitos en el Código Penal y el procedimiento de antejuicio en la ley de antejuicio, y eso es lo que está pasando ahora. 2 antejuicios han sido dados con lugar. El primero, un antejuicio de un abogado de la asociación o de asociaciones de proveedores de las minas, que casi fueron quebrados porque en más de 420 días a esta Corte, que muy probablemente tiene gravísimos temas de corrupción adentro, detuvieron una mina de manera ilegal, queriendo aplicar el convenio 169 de la OIT también de manera ilegal, y casi llevan a la quiebra a varios de esos empresarios que con todo derecho presentaron un antejuicio contra esos magistrados. Me parece que son 3 titulares y 4 suplentes. Y el segundo antejuicio, que también se dio con lugar, lo hizo la Asociación de Dignatarios de la Nación. Esos son los constituyentes que hicieron la Constitución, que interpusieron un antejuicio contra esos magistrados, porque esos magistrados, de manera totalmente ilegal, en un fallo ilegal, en un amparo, dijeron que no podía el presidente de la República, otra vez violando el 183 inciso O, declarar non grato al embajador Compas, un embajador insolente que le dijo a Guatemala que Guatemala era un país corrupto.
No tiene por qué el gobierno de la República, en su diplomacia y en su política exterior, soportar a un embajador insolente que insulta a todo el pueblo de Guatemala de esa manera tan grosera, por la cual se le declaró non grato, y la Corte, usurpando el poder constitucional de manejar la política exterior del presidente de la República, le quiso decir en un amparo legal que no lo podía hacer. Lo que está pasando, guatemaltecos, no es un golpe de Estado. Lo que está pasando es que el Estado de Derecho y la institucionalidad del país está funcionando. Se presentaron ante juicios, la Corte Suprema los evaluó y los trasladó al Congreso, que es la autoridad que dice la Constitución y la ley de antejuicios, que deben conocer los antejuicios contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A esos magistrados les asiste el derecho de defensa. Tendrán que defenderse y si son hallados culpables serán condenados por un juez, y si son hallados inocentes, serán declarados inocentes. Todo adentro del imperio de la ley, nada afuera del imperio de la ley. Ni siquiera un magistrado de la Corte de Constitucionalidad está encima de la Constitución, y que se acabe el mito y las palabras oscuras de decir que son una corte celestial, porque no lo son. Celestial solo es Dios nuestro Señor. Todos los hombres y mujeres de este país debemos respetar la ley, el derecho y la Constitución, especialmente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenas noches, mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en mi canal de YouTube Giovanni Frati Periodista, o en mi página de Twitter @FratiGiovanni, o en mi página de Facebook Giovanni Frati Periodista. Muchas gracias.